Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta sala de conferencias, segundo día de la Feria CEPRINT, y arrancamos una nueva jornada. No sé si algunos de vosotros estuvisteis ayer, pero aquí se hablaron de un montón de cosas muy interesantes, de comunicación visual, de rotulación, de sostenibilidad. Se habló también de derechos de la propiedad intelectual. Y, a ver, yo quiero deciros que los que más lo petaron ayer fueron los que vuelven hoy, que son los que más llenan esta sala, los auténticos influencers de las artes gráficas y del sector. Así que vamos a hablar con ellos del DFT, de las tendencias, de lo que aporta. Así que os voy a presentar, sin más dilación, a Aroa González, responsable de marketing de realisaprint.es. Bienvenida. Un aplauso, ¿no? A Chico Flores, Ninja Print Masters, bienvenido de nuevo. A Bernat Alonso, DFT Barcelona, o Berni, me han dicho que te llaman, ¿no? Bienvenido. Y al moderador Juan Blanco, que le conocéis de sobra también, creador de contenido de Graphiclandia y CEO de Printers. Entre ellos no sé cuántos influencers juntan, pero más de 1 millón seguro. Bueno, os dejo con ellos, disfrutadlo. Muchas gracias. Pues nada, bienvenidos a todos. Un placer teneros hoy otra vez aquí. No sé si alguien estuvo ayer. Hablamos mucho de DTF, casualmente, y hoy también vamos a hablar de DTF. Y una pregunta que hice ayer que me gustó muchísimo es, de los que estáis aquí, ¿quién tiene máquina DTF? Que levanten la mano, por favor. De acuerdo, 5 o 6. ¿Y quién subcontrata DTF? Vale, la gran mayoría. Bueno, la intención de esta mesa redonda es que conozcáis el mundo del DTF un poquito más a fondo, que en un momento dado también podáis interactuar, hacer algún tipo de pregunta, y yo me voy a sacar, pues, para empezar, mi chuleta de las preguntas que tengo, pues, para los ponentes, que son ellos. Entonces, bueno, voy a comenzar, ¿eh? Vamos a ir luego divagando entre las conversaciones y vamos viendo los resultados. Vamos a empezar, por ejemplo, por esta, para Aroa. Va para ti, ¿vale? Muchas gracias. ¿En qué momento vosotros, es decir, Realisaprint en este caso, decidisteis apostar por el DTF? Es decir, ¿cuándo dijisteis, ahora es el momento? ¿Qué visteis? Pues, ¿se me escucha? ¿Se escucha bien? Sí, creo que sí. Pues la respuesta es un poco graciosa, yo creo, porque nosotros cuando entramos en el mercado, entramos antes de que hubiera la necesidad del DTF, entramos un poquito antes que todo el mundo, y nosotros al principio lo que habíamos hecho es invertir un montón de dinero y de esfuerzo en la tecnología del DTG. Pero al final nos dimos cuenta que esta tecnología tenía muchísimos problemas, y en cuanto descubrimos el DTF, dejamos todo de lado y nos centramos en el DTF y empezamos a ver que es una tecnología fantástica, que no tiene el pretratamiento de los tejidos que había antes, no hay residuos como en el flocado, que tenías la lámina, que es un horror, y que por encima nos llevaba muchísimo tiempo, y fue ahí cuando decidimos dejar todo y meternos en la tecnología. ¿Cuánto hace de eso, más o menos? Pues un par de años. Yo aún no estaba en la empresa. Ah, 2 años. No, hoy más. 2. O sea, si dices que llegasteis pronto, quizás un poquito más. Sí, un poquito más. Un poquito más. Sí. Bueno, vosotros también, Chico en México también tiene una empresa que vende ese servicio. ¿Tú cuándo empezaste? Bueno, si se me escucha, sí. Bueno, las primeras pruebas las hicimos finales del 2020, en realidad, pero era un poco probar realmente qué era, básicamente. Nadie pero sabía, ya, ¿no? Como... Sí, no. Y a comercializarse fue en el 2021, ya como un servicio en forma. ¿Y tú, Bernat? Tú pivotaste tu modelo de negocio. Buen día. Buen día. Sí, nosotros un poco, fue al final COVID, tal, luego pasó un poquito todo el tema del COVID, y cuando ya se abrió todo y tal, nos llegó una de las primeras impresoras. Entonces ahí es un poco lo que dice Chico. Los primeros meses fueron como un poco un fase de desarrollo de decir, a ver qué es esto. O sea, vamos a investigar, ¿no? Porque se hablaba mucho y tal. Siempre intentamos tender una tendencia a mirar hacia Estados Unidos, Sudamérica, tal. Entonces, un poquito, bueno, fue cuestión de... Metimos un primer equipo con todos los problemas que acarreó el DTF en su momento. Y nada, fuimos probando.
hasta que al final vimos que ya el proceso cada vez está más estable y sobre finales de 2020, en principios de 2021, más o menos como la época como con Chico, es cuando empezamos ya a meterle fuerte, a decir, bueno, ya que pensamos que es una solución que ha revolucionado todo el entorno textil de una manera flagrante. O sea... Totalmente. De hecho, a las pruebas nos remitimos que la gente está queriendo ver más DTF, y cada vez se va sentando un poquito más. ¿Sí o no? De hecho, de los que hacéis, los que subcontratáis DTF, ¿quién tiene pensado comprar una máquina DTF? Vale, entiendo que es porque ya tenéis volumen y decís dar el paso, ¿no? Pero bueno, me imagino que lo subcontrataréis, tendréis varios proveedores, que es lo normal que hago yo también. Venga, voy a lanzar otra pregunta. Luego, si os parece, o si alguien tiene preguntas, esperamos un poquito y luego las vamos con ellas. ¿En qué momento se encuentra ahora mismo el DTF? ¿O cómo lo veis en el futuro? Es decir, ¿qué pasos puede dar el DTF en cuanto a tecnología o en cuanto a tendencia? Chico, Bueno, venga, va. Claro, podemos decir que está todavía en una etapa de crecimiento, ¿no? Tal vez pudiéramos, dependiendo desde la perspectiva en la que lo veamos, que ya está en una etapa de estabilidad y en el mercado, pues claro, va a ir tomando cierta madurez, ¿no? Pero por supuesto que ya vamos a encontrar equipos que son mucho más estables que los primeros del 2021, con mucho más prestaciones y con un enfoque a la automatización. Pero ya al día de hoy, pudiéramos decir, sin ningún problema, que la tecnología en general, el ETF, bajo sus excepciones, como todo, ya estamos hablando de un equipo confiable, de una tecnología totalmente probada y de un negocio que pues se vislumbra promisorio para el futuro, ¿no? Por supuesto. Pero mejorable, ¿no? Siempre va a ser mejorable, ¿no? Por supuesto. Digo, hay algo que pudiéramos mencionar, que estas innovaciones cada vez son más rápidos. Estos ciclos de cambios o saltos tecnológicos en el software, en el hardware, tienden a ser demasiado rápidos. O sea, al punto de que cada 6 meses vamos a ver, digamos al año por lo menos, tenemos un nuevo modelo de máquina con una nueva funcionalidad y demás. Hay que tener un poco de cuidado con eso porque, claro, es interesante, ¿no? Como de pronto ver que ya tiene esta funcionalidad extra, ahora ya se recircula el polvo adhesivo, ahora ya es autocleaning, etcétera, etcétera. Pero muchas veces, como en ese afán de las marcas por sobresalir y por mostrarse innovadoras y demás, yo tendría cuidado con esas funciones, ¿no? No las que mencioné, en general lo hablo, para que pudiéramos, primero esperar un poco, porque son tan rápidas que esperemos un poco cómo funciona esa innovación. Luego se perfecciona, bueno, está esta iteración de cómo se ejecutó, luego hay ese perfeccionamiento y después tenemos ya a una, digamos, mejora real, ¿no? de esa aplicación de tecnología. Entonces, bueno, ya yo creo que los sistemas más básicos que cuentan con el horno, shaker, con las configuraciones básicas, ya llegaron a ese proceso de mejora, ¿no? Y ahora están otro tipo de innovaciones donde incluso se está integrando el mismo corte dentro de la línea de producción. Pero bueno, habrá que ver cómo también se va perfeccionando, pero por lo menos lo que es el tren básico de producción del DTF al día de hoy es totalmente ya confiable. Sí, o sea, la tecnología es la que conocemos, todo el mundo, el proceso es el que es, pero avance tecnológico en el DTF yo me refiero que ya se escucha algo, es que en vez de que exista el polvo como conocemos del DTF, que quizás exista un cabezal que inyecte, en vez de tinta, inyecte una resina para evitar esa fusión del polvo con la tinta, ¿no? De eso Sí. algo se habla, pero Bueno, ese sería, entiendo yo, que el avance del DTF, Sí, cuando sea. hubo una innovación, ¿no? Que no tuvo el éxito que se esperaba, que hacía eso, ¿no? Un desarrollo en América, ¿no? Pero bueno, tiene sus complejidades, Claro, ¿no? complejo. Porque el polvo y el adhesivo del DTF requiere cierto nivel de espesor, por decirlo de alguna forma. Y ese nivel de espesor puede ser mejor o peor o insuficiente para ciertos tipos de textiles. Entonces, el momento de hacerlo, como tú lo dices, con un cabezal, claro, te puede hacer un recubrimiento, pero no sabemos
o si ese espesor va a ser suficiente para la mayoría de los textiles. ¿Me explico? Entre otras dificultades, como un cabezal que pueda manejar ese tipo de viscosidad en la tinta o densidades, etcétera. Pero claro, vamos a ver qué pasa. Sí, bueno, lo que entiendo que irán haciendo, me imagino que todas las marcas, es mejorar lo que ya existe. De acuerdo. Para que sea más eficiente. Entiendo que así será. Bueno, vamos a seguir, ¿vale? Es que tengo muchísimas preguntas y no tengo nada claro, pero voy a ir viendo. Por ejemplo, ¿qué ha supuesto en vuestros negocios la integración del DTF? Es decir, no sé si a nivel facturación, a nivel de integridad, ¿qué ha supuesto? Aroa. Pues nosotros es un poco como lo que ha dicho Chico. Al principio, cuando entramos en el DTF, tuvimos que afrontar un montón de problemas porque la tecnología, las máquinas eran súper inestables al principio. Entonces tuvimos que hacer una inversión de tener varias máquinas por si una se estropeaba, tenerla de repuesto. Entonces al principio fue una inversión muy muy grande para la empresa, pero nosotros desde el principio, desde el minuto 1, tuvimos claro que iba a ser el futuro. Y hoy en día pues sabemos que no nos hemos equivocado. Incluso en cuanto a innovaciones, nosotros hemos desarrollado, por ejemplo, una gama ecológica dentro del DTF que la imprimimos en un papel en vez de una lámina de plástico, bueno, el film, y sí. de film. Y eso pues realmente lo que intentamos que lleve pues la tecnología a un futuro, a lo mejor que, bueno, el plástico, igual el film ya no sería pues... que nosotros lo que queremos es que, bueno, que esta tecnología va a ser el futuro, e incluso sin el polvo, con el polvo como el DTF UVI también, pues estamos convencidos de que para nosotros va a ser el futuro, y hoy en día en cuanto, bueno, representa una gran parte de nuestra facturación. Claro, sí, normal. Chico, uy, chico, joder, madre mía, ya te voy a llamar a Andrés después. Bernie. A ti, por lo que sé, te supuso una parte también importante, ¿no? Ese cambio. Sí. Sobre todo, el principio del DTF, eso fue lo más duro y lo más complicado. Incluso personalmente fue incluso un momento muy complicado. Mucha ansiedad, ¿no? Mucha ansiedad, noches sin dormir, una máquina que realmente nos salió muy mala. Entonces, a partir de ahí, muchas veces es como que podía haberme rendido y dije, no. Digo, yo creo que esta técnica es una técnica que tiene futuro, es una primera máquina que la compramos nosotros para autoconsumo, es decir, no pretendíamos ni vender metros ni nada por el estilo, es decir, un poco era a la aventura, ¿no? Y fue sucediendo una tras otra, que después me levanté otra vez, encajé muy bien con una marca, yo colaboro mucho con Oric, Nuro y tal, y también con alguna otra. Y bueno, entonces básicamente lo que pasó fue que me empezaron a pedir, o sea, plan, pues hazme un logo por aquí, hazme un logo por ahí, hazme un para allá, un para allá. Y dijimos, esto hay que medirlo de alguna manera, es decir, tenemos que estandarizar. Una de las cosas que hemos conseguido al entorno productivo de hoy en día a escala industrial con el DTF es un poco lo que decía Chico y Aroa también, es estabilizar procesos. Y también me siento muy orgulloso de que ahora la tecnología está avanzando muy rápido. Comparto con Chico una cosa muy interesante, que es que desde que los chinos, que al final son un poco los reyes de esta tecnología, que han sido los más innovadores, desde que ellos sacan una cosa hasta que está probada y está completamente configurado, que se puede implementar en Europa, hay un recorrido de unos 6 meses a 1 año. ¿Cómo estamos hoy en día como entorno productivo? Al menos yo puedo hablar de aquí en España, que es donde yo vivo y donde yo trabajo y tal, ¿no? Y es que hemos conseguido en el entorno industrial conseguir que en las impresiones consigamos un blanco óptico, es decir, que el blanco sea mucho más estable, un blanco que nos dé esa vivideza de color y que salga un blanco nuclear, ¿no? Hemos conseguido también una estabilidad en la colorimetría, que eso es muy importante. Ahora era lo de los perfiles de color del principio de todo, cuando todo arrancó, que eso era una aventura, ¿no? Es decir, que intentar que dentro de las diferenciaciones y la electrónica que llevan las máquinas, intentar equilibrar los perfiles de color para que de una impresora a otra haya la mínima diferencia posible. Hoy en día esto se está consiguiendo, es un proceso que es una batalla continua.
Pero bueno, yo creo que estamos en un punto de madurez del DTF en el que nos falta acabar de ajustar un poquito a la mecanización y tal, pero podemos decir que es un producto del cual yo me siento muy orgulloso porque yo me dedico a vender metros, obviamente, pero me gusta mi trabajo porque lo que hacemos es que ayudamos a generar negocio a los clientes. Es decir, gracias al trabajo, tanto si es para autoconsumo que el cliente se compra la máquina, como el DTF en general, ha ayudado a que la economía en cuanto al sector textil, nuevos emprendedores entren y también ha ayudado a que empresas que ya tenían serigrafía ahora o tienen la máquina o lo contratan, y eso ha mejorado que en los tiempos de entrega, lo que antes podíamos tardar una semana, ahora somos ultra mega competitivos en el mercado, ¿no? Cabe destacar, y eso es una cosa que ahora voy a entrar un poco en controversia, ¿vale? Hay mucha especulación en el sector sobre si el DTF se va a comer a la serigrafía o no y tal. Mi opinión es que son dos segmentos de mercado diferentes, ¿vale? La serigrafía nunca va a morir. Es más, la serigrafía, cuando tienes una tirada muy larga, es muy rentable, cuando tienes que hacer pantallas. Eso el especialista lo sabe mejor que yo en serigrafía. Y luego también tenemos el entorno digital, ¿vale? Una de las cosas que se están consiguiendo ahora es con el DTF, ya acabo, ¿eh? Sí, con tranquilo. el tema del DTF es que ahora se está sacando gama DTI, lo que estamos consiguiendo es una mejora del tacto. Es decir, al final tenemos capa tinta blanca, CMYK, tenemos la termoplástico, no deja de ser una masa planchada, eso lo sabemos todas y todos, pero ya estamos consiguiendo, mediante tecnología, tratamiento de fichero, blanco óptico y una serie de consumibles de DTF, conseguir que mejorando la elongación de una vez el DTF está planchado, estamos consiguiendo en un proceso industrial que mejoremos este efecto plástico. Yo siempre recomiendo, cuando se personaliza una prenda, lo más importante es transferirla bien, con una buena presión, con una buena plancha, y después muchas veces lo más importante es el replanchado, porque al final tienes que conseguir fijarlo en la prenda. Perdón que me he enrollado mucho. Sí, no, ya has contestado todas las preguntas que tengo aquí. Es broma. No. Pero Es que me he soltado, perdón. Ya, a mí me pasa, ¿eh? O sea, yo me voy por las ramas totalmente. No, pero bueno, en cuanto a la pregunta principal que era qué había supuesto, entiendo que ha sido muy bueno Sí. para ti, ¿vale? Voy a hacer una pregunta que creo que es muy interesante, sobre todo para los que subcontratáis. Bueno, para ti, chico, y luego continuáis quien quiera más. ¿Qué características debe evaluar un cliente a la hora de comprar un DTF que diga este es bueno, este es regular o este es malo? ¿Qué tiene que evaluar? ¿Cómo lo ve? Bueno, hay lo que se ve y lo que no se ve, ¿no? Lo que se ve, pues evidentemente el aspecto visual, estético del el color, la consistencia del color, la intensidad, desde luego el blanco, que sea lo que llama Bernie un blanco óptico, ¿no? Que sea un blanco cubriente, vamos a decir, que no sea un film o un DTF que emita algún típico de líquido, porque a veces pasa que, no sé si a alguien le ha sucedido, pero lo tienes almacenado y de pronto se siente cierta humedad, ¿no? Que es una deficiencia en el proceso de fabricación del DTF, ¿no? Por un mal proceso. Y de ahí, bueno, podemos pasar a lo que... Bueno, y también, claro, que no tenga desfases, ¿no? Entre la base blanca y el color, que también es muy común por un mal ajuste de la máquina. Lo que no se ve tiene que ver con la calidad de los insumos. Es qué tanto va a resistir los ciclos de lavado de usuario esa prenda estampada con DTF, que bueno, hemos hablado de un estándar de por lo menos 50 lavadas, pero la verdad es que es cierto que puede ser mucho más, depende cómo lo cuidemos, pero al menos debe tener esas 50 lavadas de usuario antes de empezar a mostrar desgaste, ¿ok? Y por otro lado, esa resistencia a la luz UV, es decir, esa exposición al sol, que las tintas tengan esa protección UV para que puedan resistir esa larga exposición al sol, ¿no? Y bueno, hay otros pues, puntos interesantes que tienen que ver con el tacto, ¿no? Ya lo mencionaba Bernie anteriormente, qué tan pesado, qué tan ligero y qué tan estirable o no, y qué tanto recupera ese estampado en la elongabilidad, ¿no? Y bueno, claro, ahí depende mucho de
todos los insumos que se han utilizado, el tipo de polímero, que es el powder o el polvo adhesivo, la calidad de la tinta, por supuesto, y también la estabilidad de la tinta blanca, ¿no? Para poder lograr ese poder cubriente. Entonces, son esos aspectos principalmente. Y por último, pues el film, parece que todos son iguales, pero hay una gran cantidad de films. Vamos a encontrar films con diferentes tipos de recubrimiento. Básicamente tienen un recubrimiento a base de cera o a base de silicio o silicona. Y bueno, se comportan diferente, y además que cada recubrimiento o cada capa de recubrimiento del film le da ciertas propiedades, y no todos tienen la misma calidad y consistencia del recubrimiento. Entonces hay algunos que funcionan mejor o peor, desprenden mejor o peor, ¿verdad? Y yo siempre lo doy como recomendación, aunque no me gusta ser tan reduccionista y generalista, pero entre más opaco se vea el film, generalmente podemos entender que tiene capas de recubrimiento más gruesas y tiene mejor calidad. Y entre más transparentoso se ve ese film, probablemente tiene capas de recubrimiento más delgadas y tiende a tener un comportamiento más inconsistente, digamos. Vale, está bien. Pero claro, es algo que la gente que subcontratamos el DTF, yo personalmente, o sea, técnicamente no creo que no somos capaces de apreciar todo ello, ¿no? Sí. Perdonad que me meta en la ponencia como si fuera ponente, pero diría que yo, y como todos muchos haréis, lo primero es que la imagen sea nítida, es decir, que no exista el banding. Me imagino que habréis pedido DTF alguna vez que tiene unas bandadas así y dices, esto no vale para nada. Lo segundo, que el contorno, que el blanco esté bien obstruido hacia atrás, porque se pide DTF muchas veces que se ve el blanco. En algunas ocasiones es por el impresor, que no tiene bien el ajuste del cian, magenta, amarillo, negro y el blanco, o bien también porque en el diseño, al hacer el PNG, nos hemos comido, bueno, al borrar el fondo blanco hemos dejado un borde, ¿no? También puede ser por eso. Y luego también es súper importante el tiempo, que lo pidamos y nos llega al día siguiente, porque eso ya lo hemos dado por hecho todos, y ahí es donde yo creo, en estas pequeñas cosas, donde podremos valorar si un proveedor da la talla o no da la talla. A nivel usuario. Ya a nivel técnico, pues verás a lo mejor que un DTF se despega mejor que otros, que puedas tener algún tipo de queja por parte de tu cliente final, que le hayas dado el DTF y se haya ido por lo que fuera, porque la tinta estuviese pasada, que no tuviera, bueno, que estuviera mal. Yo creo que eso es lo que vería cara a usuario, ¿no? Voy a continuar con más preguntas. Bueno, ¿tenéis algo que añadir a esta pregunta en cuanto a eso que ha comentado Chico? Yo creo que, si me permitís, es una observación muy rápida. Yo creo que hay otro factor importante, y es que el fichero que mandáis a imprimir esté bien. Es decir, sobre todo, que es lo que han comentado, que tenga buena resolución. Y un tip que os quiero dar, que es muy importante para evitar el tema del reborde blanco, es que si trabajamos en mapa de bits, ¿vale? Es decir, píxel, damos información de color, no estamos en vector en este caso, todo lo que es el contorno, intentar siempre trabajarlo a 600 de resolución, 600 píxeles por pulgada, porque cuando estamos a 300 a veces puede ser deficiente. En muchos casos 300 ya es correcto. Cuando trabajamos PNG, mapa de bits. Cuando hagáis una exportación, aseguraos bien de la redimensión, que no os cambie el tamaño, ¿vale? Eso es importante. Un minuto, O sea, son aspectos muy fundamentales que quiero trasladar, porque el impresor como tal, nosotros cualquier impresor intentamos tener las máquinas bien calibradas, pero perfil de color en cualquier entorno así un poquito industrial, normalmente yo recomiendo siempre trabajar con el ICC FOGRAF 39, ¿vale? Es un perfil, trabajamos en CMYK, lo exportamos a PNG, hay una conversión a RGB, cuando se vuelve a imprimir, obviamente cambia a través de CMYK, pero así dentro de lo que es la gama de color, según el perfil de salida del color del proveedor o el que tengas, el tratamiento del color irá de una manera u otra. Por el tema del reborde blanco, es importante cuando exportéis el mapa de bits ampliar bien para que no haya una transparencia o un salto entre el píxel que tenga la información de color y después el típico cuadradito que tiene como una transparencia, que ves como el gris de Photoshop. Sabéis que el fondo tiene un gris, blanco, gris, blanco, gris. Pues que todo ese reborde esté completamente nítido.
¿Por qué? Porque si no, la máquina, cuando procesa el mapa de bits, procesa el fichero de impresión, en este caso el software, detecta ahí que tiene que inyectar tinta blanca, pero ahí detecta menos tinta blanca, menos información. Por lo cual, al no ser una información precisa, puede que eso ocasione esta pequeña línea blanca que estabais comentando antes. Sí, yo ahí en ese caso lo que recomiendo es poner, o sea, no utilizar el fondo de Photoshop, sino poner una capa de un color gris para que apreciéis bien si existe algún píxel y que luego no salga en la impresión. Pues bien, vamos con otra. Por ejemplo, esta. ¿Qué feedback han recibido los clientes sobre productos realizados con tecnología DTF? Refiriéndonos a, por ejemplo, cuando existía el DTG, ahora o hace 2 años o cuando fuera, al recibir el DTF, ¿qué habéis sentido de feedback? Aroa, por ejemplo. Yo creo que, bueno, que todos los clientes... ¿Se escucha o no? ¿Se escucha? Se escucha un poco bajo, no lo sé. Hola. Probando. Creo que sí. ¿Se escucha bien? Sí, ¿no? Ok, es que estoy un poco sorda de este oído. pues yo creo que los clientes, bueno, yo creo que lo sabéis vosotros mejor que yo, sobre todo la gente que igual ya lleva personalizando ropa desde hacía mucho más tiempo y que ha conocido toda la evolución de la tecnología de personalización textil, realmente ha sufrido lo que es, por ejemplo, pasar de la cinta de vídeo al Netflix, que te lo dan casi todo hecho, y que es muchísimo más fácil y que hoy en día, pues, por todo lo que hacemos, casi todo lo que consumimos es muchísimo más fácil. Eso es una ventaja porque incluso nosotros mismos, la producción que hacemos, nos ha ahorrado muchísimo tiempo. Los tiempos de espera de producción y todo se han reducido enormemente a las tecnologías que teníamos antes, porque ya no tenemos ni que pretratar el tejido, no tenemos ni que cortar el film, no tenemos que hacer absolutamente nada. Entonces, todos los clientes yo creo que están súper contentos cuando el film está bien, la impresión es correcta y que llega un buen film. Realmente lo que es el proceso de prensar, lo que es la lámina, yo creo que no hay nada más fácil, porque incluso yo, que yo estoy en marketing, yo lo puedo hacer súper sola, o sea, cojo, lo corto yo, lo pongo y me preparo mis láminas y preparo las sudaderas para el salón y es súper fácil y yo creo que todo el mundo está súper contento con esa tecnología. Es por eso que, bueno, que también se ha desarrollado incluso hacia objetos, porque realmente es que esta tecnología puede En el con UV, todo. ¿no? ¿Te refieres? Sí, el UV, perdón. Sí. El UV. Y eso, que no sé. Buena, ¿no? Yo creo que es genial. Genial. Porque tú, chico, allí en México, tú eras full serigrafía, metiste DTF, igual, es decir, ¿qué sintió, qué siente el cliente final que él no sabe de técnicas, ¿no? Que al final son nuestros clientes? ¿Qué feedback tú crees que reciben? O sea, ¿o qué recibisteis allí, por ejemplo? Claro, bueno, pues el mayor valor que recibe el cliente y que, claro, nos lo expresa es la posibilidad de poder tener impresión bajo demanda sin necesidad de tener un equipo, ¿no? Que eso es algo que anteriormente pues era difícil. Claro, existe la sublimación, que puedes tener un equipo pequeño y demás, pero con sus limitaciones, ¿no? Lo que tiene el ETF, que ya todos sabemos, es la gran versatilidad, ¿no? Que puedes hacerlo en prácticamente cualquier tipo de textil que te soporte el tiempo y temperatura de fusión. Entonces, el usuario puede mandar imprimir cierta cantidad de metros, almacenarlos en casa e irlos estampando conforme vaya vendiendo, así de sencillo, ¿no? Y eso antes pues no era tan sencillo. Claro, hemos vivido otros tipos de transfer a lo largo de la historia, incluso existe el transfer serigrafía, pero con sus dificultades, ¿no? El transfer serigrafía costoso. pues es costoso porque requieres pues crear las plantillas y bueno, hay un costo de producción, entonces se diluye en la cantidad de tiraje que vas a imprimir, entonces necesitas un mínimo para que eso sea costeable. En el caso de otros tipos de transfer como el transfer láser y demás, pues tiene también su dificultad, necesitas un equipo y por supuesto el costo, ¿no? Que siempre ha sido un poco alto, bueno, el costo-beneficio, digamos, ¿no? Entonces el DTF viene con un costo mucho más accesible, con grandes alcances y sobre todo con esa facilidad de aplicación. Y lo que el cliente decía es que, bueno, tengo un terminado excelente, full color, fácil de aplicar, en solo 15 segundos lo tengo puesto y que, bueno, puedo almacenarlo y utilizarlo cuando yo quiera, ¿no? Y sobre cualquier material. Entonces eso es lo que el cliente ha valorado. Es lo mejor.
Pero estamos todos de acuerdo que la serigrafía, bajo mi punto de vista, o incluso el DTG, lleva mejor tacto que el DTF. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Sí, bueno, a ver, el transfer serigrafía, el transfer serigrafía Sí. es muy similar. Claro, sí, sí. Pero sí. ese sí acompaña toda la vida útil de la prenda. Ese sí no Sí. se va a desgastar como el DTF, pero claro, ya dije su dificultad. Y en el DTG, bueno, claro, tenemos una textura mucho más amable, ¿no? Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. Y hay cierto tipo de diseños, sobre todo los que tienen contornos con ciertos difuminados o con glows, ¿no? Que ciertamente creo que van a salir mejor en DTG. Claro. Y claro, en serigrafía directa, bueno, cualquier cosa, ¿no? Sí, sí, no con, sé si algo que con las agregar, tramas. Con el tema... Es que no sé si se me escucha porque antes el micro no funcionaba. ¿Se me escucha? Ah, vale. O sea, añadiendo esto, yo creo que al final no es tanto la técnica, sino es el tipo de diseño que vayamos a aplicar. Porque ahora, por ejemplo, en DTF también lo que podemos hacer es, que eso ya mucha gente lo hace, es eliminar, por ejemplo, si vamos a hacer una prenda negra, pues eliminamos el negro del diseño, que el propio negro del original ya sea el fondo de la prenda. De esta manera reducimos muchísimo también todo lo que es el tacto, ¿no? Es decir, tiene que haber una preimpresión previa y estoy de acuerdo con Chico, que ha dicho una cosa muy interesante, sobre todo que el DTG, obviamente, todo lo que son trama, medios tonos y tal, el DTG aún, obviamente, tiene un tacto que está claro, que está integrado en la prenda. No obstante, estamos trabajando en una línea en el que el DTF DTI, ¿vale? Es una cosita que se está trabajando, de hecho está en stand. Estamos consiguiendo ya el tema de que se ha conseguido una mejora del tacto, te podría decir que de la plasta original a lo que se está consiguiendo ahora, de un 60%. Sí, que eso pueden ser cambios a futuro que vayan avanzando a la pregunta anterior del DTF. Quedan 15 minutos. Voy a lanzar otra pregunta breve y si os parece, por si alguien tiene alguna pregunta para cualquiera de los ponentes, pues que la podáis realizar, ¿vale? ¿O queréis? ¿Hay mucha gente que quiera preguntar algo o hay uno o ninguno? ¿Dos personas? ¿Alguien más? ¿Tres? Bueno, venga, vamos a... Os paso el micro. Bueno, a mí me gustaría centrar un poquito el tiro en el DTF UBI, que creo que forma parte también de lo que se está debatiendo hoy, ¿no? Creo que parece que hay una guerra comercial entre las impresoras UBI sobre plano y las impresoras UBI DTF. Creo que la batalla, me gustaría un poco saber vuestra opinión, ¿no? La batalla finalmente la podrían ganar las que solamente imprimen sobre la pegatina, sobre el DTF UBI, porque se puede aplicar en cualquier sitio. Pero hay ahí un obstáculo insalvable, que es la durabilidad del DTF UBI puesto sobre el objeto rígido. Se quita. Con mayor o menor esfuerzo, se quita. Si alguien insiste en quitarlo, se quita. La serigrafía no se quita. Entonces, ¿qué futuro le veis a eso? Porque en el momento en el que una pegatina de DTF UBI se pueda poner sobre cualquier objeto rígido, poroso o no poroso, supongo que las impresoras UBI sobre plano tendrán muy poca cuota ya de mercado, porque si tú lo puedes hacer una pegatina directamente que la pegas en una taza redonda, en cualquier objeto, que no hace falta que quepa en la máquina de impresión UBI directa. No sé, me gustaría saber un poco vuestra opinión sobre eso y si merece la pena más invertir en una máquina de impresión UBI, que también te puede imprimir sobre film DTF, o una más barata, que lógicamente es la de impresión sobre film. Nada más. Bueno, sé que el tiempo es corto, porque se puede extenderse a eso, pero en resumidas cuentas, por un lado es el tipo de terminado que vas a tener. Siempre va a ser un poco más matizado en la impresión directa V y que la impresión DTF-V. Siempre va a haber una pequeña diferencia, ¿no?, en cuanto al acabado final. Es cierto que ahora ya en el DTF-V puedes hacer cosas que eran exclusivas de la impresión directa V, como el barniz selectivo y ciertas texturas, ¿no? Ahora ya es posible. Pero yo creo que también va en función del tipo de negocio que tú tienes, porque si tú lo que buscas es ofrecer el servicio de impresión UV, porque es algo muy práctico. Imagínate una persona que necesita personalizar 100 vasos o 100 botellas. Esas 100 botellas
enviarlas al proveedor tiene un costo, ¿no? Y un costo de transportación y energía y de tiempo, ¿no? Y regresarlas impresas, bueno, se complica un poco, ¿no? Que solo pedir medio metro de DTF-V y poderlas poner fácilmente en casa con una durabilidad aceptable. Y claro, valdrá la pena averiguar, pues, qué tipo de exigencia necesitas para la permanencia del diseño en el producto. Pero un DTF-V te puede soportar el uso normal de casa, por ejemplo, en un vaso, con lavavajillas o lavarlo a mano, obviamente sin hacer algún tipo de rayado con un objeto filoso, pero te va a soportar. Claro, hay tintas en serigrafía que te pueden soportar incluso una navaja, ¿no? Pero estamos hablando ya de tintas muy, muy industriales. Algunas, dependiendo del material, pueden ser vitrificables, que necesitan hornearse a más de 400 grados. O sea, ya un esquema totalmente diferente. Entonces, volviendo a esto, en función de la durabilidad, practicidad, yo creo que es la mínima suficiente para gran cantidad de productos. Y si tu intención es personalizar productos de forma versátil y además ofrecer el servicio a otras personas, el DTF-V me parece una mejor opción. Pero si tu primera intención es fabricar tus propios productos, botellas, y tener control total de acabados, de barnices y demás, para ti, y para tu personalización, para tu negocio, probablemente la directa sería una opción interesante. Hola, ¿qué tal? Bueno, quizá mi pregunta vaya a ser un poco simple, pero yo no sé muy bien de qué depende que el pelado del DTF sea en frío o en caliente. Si lo podéis explicar. Es un tema... ¿Breve? Es un... ¿Qué? Sí, no, que digo que... Perfecto. Sobre todo, al menos en lo que yo te puedo hablar, es un tema de productividad y eficiencia. Es decir, antiguamente se fabricaba todo, era en frío. Ahora actualmente, si tú tienes que hacer 100 prendas, ¿vale? Cuanto más rápido puedas marcarlas, más tiempo, más dinero, más productivo, ¿vale? Entonces los fabricantes ahora han ido desarrollando el film para que cada vez van haciendo multicapa, ¿vale? Cuantas más capas tiene el film, mejor transferencia. Entonces prácticamente estamos ya en que si utilizamos una plancha bien industrial, con pisada, neumática, cuanto más rápido podamos transferir, más velocidad tenemos. También hay que agregar, sí, la productividad es muy importante, podrá ser el primer lugar, pero también es el tipo de uso. La diferencia es el tipo de recubrimiento. Había mencionado anteriormente, puede ser recubrimiento a base de cera o de silicio o silicona. Entonces, los dos tienen un comportamiento distinto. La cera necesita cierta temperatura, por lo menos 140 a 150 grados, para que la cera suelte la tinta. O sea, el calor hace que suelte la tinta, ¿sale? Pero el silicio o la silicona nunca suelta la tinta, por más temperatura que le pongas. Entonces, como nunca se desprende la tinta automáticamente, necesitas que enfríe para que el adhesivo sostenga ya la tinta y entonces puedas desprender. ¿Me explico? Pero al no necesitar una temperatura de liberación o de release, puedes hacer planchado en telas sensibles al calor a baja temperatura. ¿Me estoy explicando? Entonces, claro, tiene una aplicación diferente ya específica. Por otro lado, la cera siempre te va a dejar un acabado un poquito más brillante o semi-brillante, ¿no? Y la silicona o silicio un poquito más matizado. Y bueno, habrá personas que digan, a mí el matizado no me gusta tanto porque esos negros se ven más grisáceos y no son negros profundos, ¿no? Pero habrá gente que le guste, ¿va? Entonces tiene una influencia en el acabado, en la productividad y en el tipo de uso que le vas a dar para los textiles, si son sensibles o no al calor. Solo, perdona, que quiero añadir es una frase muy rápida. Sobre todo el tema del DTF, cuando trabajamos con film en caliente, ¿vale? Importante, que trabaja soft shell, que es la aventura de que luego sublima y tal, intentar planchar 120 grados, poco tiempo, y aunque sea un film de retirada en caliente, intentar dejarlo un ratito para que tire en frío. E intentar no replanchar, ¿vale? Porque cuando pasa un cierto tiempo, el soft shell al final recupera el pigmento sintético que tiene y se puede comer el color del DTF. De ahí que intentar planchar a temperatura baja, hacer pruebas. Cada plancha es un mundo. Hola, buenas. Mi pregunta va sobre un tema que ha comentado Bernard recientemente, sobre el replanchado del DTF, y quería preguntar en qué caso es recomendable y la ventaja que aportaría en este caso.
lo importante es, con la primera planchada, lo que hacemos es transferir la tinta al soporte, ¿vale? La primera es la esencial. Con la segunda, lo que hacemos es que primero integramos mejor lo que es tanto la base del polvo como la tinta dentro del tejido, ¿vale? Y después también porque conseguimos que una vez fijado, lo que es el efecto de la elongación de la tinta mezclada con el polvo nos dure más lavados. Es decir, en la primera nos queda más brillante, podría ser pasable, pero el DTF te queda como más cartonado, ¿no? Entonces el hecho de hacer el segundo planchado, lo que haces es que básicamente estás fijando bien. ¿Qué aspecto importante tiene cuando haces la segunda planchada? La presión. Es importantísimo cuando trabajáis en DTF tener una buena plancha, que tenga una presión adecuada y que cuando haces la segunda planchada pise bien, ¿vale? En un tiempo que no te pases ni hagas corto. Si haces corto, poco efecto vas a tener. Si te pasas, estás prácticamente quemando, o sea, estás eliminando lo que es el polvo y al final te va a durar 2 días en cuanto a lavados. Entonces, el tema, la función resumida del segundo planchado es fijar bien el termoadhesivo, el transfer. Bueno, yo llevo poquito tiempo personalizando cosas con DTF y sí que es verdad que a la hora de mandar a imprimir tengo problemas con los degradados. No sé si es porque yo no lo hago bien a la hora de mandar el PNG o porque el DTF y los degradados no se llevan bien. Bueno, los degradados en los contornos te refieres, ¿no? Como una sombra. Como un glow. Exacto. Sí, bueno, eso si lo quieres hacer en DTF es posible, pero hay lo que comentaba Bernie hace un momento, hay que convertirlos a lo que comúnmente se conoce como semitonos o medios tonos, ¿ok? Es un proceso que idealmente lo haga el proveedor. Claro, tú como usuario puedes hacerlo, pero hay ciertos aspectos técnicos que es importante cuidar y que pueden variar según el tipo de proceso de cada quien. Entonces, yo recomiendo que simplemente si tú quieres manejar esos medios tonos con tu proveedor o pruebes distintos proveedores, incluso, ¿por qué no? Y le digas, bueno, quiero esto, usa la técnica de semitonos o medios tonos para que pueda funcionar en mi textil y que le indiques en qué color de tela lo vas a transferir. Entonces yo creo que con eso es suficiente y pudiéramos probar. Y bueno, les recomiendo, yo acabo de subir hace una semana un curso de DTF introductorio donde explico todos los semitonos, los tipos de planchado a detalles. Es un curso de 1 hora bastante dinámico y rápido que lo pueden ver en nuestro canal de YouTube de Ninja Print Masters. Entonces, para que le echen un ojo y entender un poquito mejor esa parte. Pues nada, perfecto. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? Sí, no me dice nadie nada, pues... Hasta que nos corran de aquí. Buenas. Antes Chico ha hablado de las tintas, ¿no? Son las 4 básicas y la blanca. Mi pregunta es, ¿cualquier tipo de tinta blanca que hay en el mercado sirve para cualquier DTF del mercado? No, las tintas DTF tienen su categoría de tintas DTF. Claro, tienen cierta similitud con la impresión DTG, pero no es lo mismo. Entonces, sí tendríamos que buscar una tinta específicamente para DTF si queremos que todo vaya bien, definitivamente. ¿Puedo añadir sí. segundos? Lo que es importante de la tinta blanca en DTF es que tenga un buen pigmento y que la viscosidad de la tinta sea suficientemente buena, que tanto para impresión como para el proceso de postimpresión tenga suficiente viscosidad para que tanto a nivel de acabado final tenga la calidad suficiente. Una tinta en DTF mala, por deficiencia, siempre te saldrá que cuando tú lo veas enrollado en el film no verás un blanco opaco, un blanco puro, verás un blanco muy aigualit, que decimos en catalán, diluido, ¿no? O sea, no verás un blanco nuclear. Y la viscosidad de la tinta es algo muy importante para que cuando se está imprimiendo con el cabezal piezoeléctrico y hace después todo el proceso, tenga una calidad. Entonces, siempre te recomendaré que todos los que podáis, ya termino, no sabe mal, trabajéis con o proveedor o si tenéis vuestra propia máquina, que intentéis tintas certificadas o Ecotex, ¿vale? De todas maneras, gracias Bernat,
Van a estar los tres por aquí. Hacerle las preguntas que queráis, es gratis, sin problema. Pueden estar todo el día con vosotros, porque no, es broma. Pero bueno, es que el DTF da para muchísimo. La verdad es que da para mucho, tanto para proveedores, maquinaria, técnica, cómo aplicar, bueno, muchas cosas. Pero nos tenemos que despedir. Aroa, gracias, Chico, Bernat. Un placer y nada, por aquí nos tenéis. Gracias a todos.